aquellos que nos están viendo, aquellos ministros, aquellos pastores, aquellos siervos, siervas también, que Dios me los bendiga grandemente. Hoy somos nuevamente poquitos, las bajas, enfermedades, el COVID, resfriados, amén. Pero bueno, esperemos que la palabra les llegue y que sean muy bendecidos también. Miren, nosotros, como hijos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Tenemos el testimonio de la fe. Y hoy vamos a ver la sanidad también está en la fe. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de la sanidad y de la fe. Amén. La fe tiene un testimonio. Y la fe se expresa por sí misma. Si tú eres hijo del Señor, amén, yo lo soy, ya tienes fe. Eso es ser fe, ya tienes fe. La fe declara precisamente esto. La fe declara la palabra de Dios. Una persona que tiene fe, y espero que todos tengamos fe, y si no la tienen, pídanla, que el Señor se las pone, habla como Dios, o deberíamos hablar, y esto quiere decir que usa las mismas declaraciones de Dios para expresar su actitud y el carácter hacia el pecado, o a la enfermedad, y a todas las. Eso es fe. Cuando vamos a predicar, o quizás cuando hablamos con nuestra familia, con amigos, con vecinos, en el trabajo, ¿cierto? Mire, Pablo declara que él predicó la palabra de la fe. Y declara también que la palabra de fe debe estar en nuestra boca y en nuestro corazón de continuo, ¿se acuerdan? En Josué 1:8 nos lo dice. Nunca se aparte de ti la palabra de tu boca, ¿cierto? Para tener la palabra de fe en nuestra boca, uno tiene que hablar la palabra de Dios. Porque sabemos todos que la palabra de Dios es verdad. ¿Y por qué vivimos? Por el oír, por el sentir. ¿Y sentir qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y por fe sabemos que es verdad, ¿cierto? En Romanos 10:8 nos lo dice. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Aleluya. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si no estás estancado. Y eso es confesión. Confesión es el testimonio que da la fe de lo que Dios dice que es verdad. Y que uno cree la palabra de Dios con todo su corazón. ¿Cierto? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Aleluya. No ir a un cura como muchos nos pasaban
cuando estábamos equivocados o teníamos costumbres, religiones, y nos decían, confiesa los pecados. Y te ibas al cura, te metías allí y venga, va, 3 Aves María, 10 Padres Nuestros y a correr de nuevo. No, eso no es confesión. Entonces, unimos la acción de querer como el hacer a esa confesión con el testimonio de cada uno. Y este pone a Dios a trabajar dando cumplimiento a todas sus divinas promesas. Y lo vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la importancia de la confesión. Nada en nuestro andar como cristianos es más importante que la confesión, tu testimonio. A pesar de que prácticamente no se menciona mucho en las iglesias, pero ojo, no nos estamos refiriendo a la confesión de pecados y faltas, sino más bien a la confesión de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana y el testimonio diario que tenemos. No estamos hablando de la confesión a Dios o a cualquier hombre de culpabilidad o de fracaso. Estamos hablando de confesar lo que Dios ha dicho en su palabra con relación a nuestra salvación, nuestra sanidad y todas las demás bendiciones que tenemos, ¿cierto? Mire, la muerte de Cristo, y aquí alcanzaremos las promesas, sirvió para algo, ¿cierto? Él se llevó todo allí en la cruz. Él se llevó todos nuestros pecados, se llevó todas las enfermedades. O sea, nos redimió a todos, nos hizo libres. Bendito sea el Rey. En el capítulo 3 de Hebreo revela que el cristianismo es llamado una confesión. La palabra griega que ha sido traducida es profesión, significa confesión. En la mayor parte de los casos, la palabra profesión en Hebreos 3.1 es también confesión o un reconocimiento en su palabra original. Ambas palabras están estrechamente relacionadas. Dice, sin embargo, la diferencia es importante. La palabra en el lenguaje griego significa diciendo la misma cosa o un reconocimiento de la palabra de Dios. Y esto es como decir que significa diciendo lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados, nuestras enfermedades o acerca de cualquier otra cosa relacionada con nuestra posición ante Dios. Mire que nos dice Hebreo 3.1, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, o sea, de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Confesión significa afirmación de una verdad bíblica que ocupa nuestra atención. Confesión es repetir con nuestros labios, mire, fíjense, repetir con nuestros labios las cosas que Dios ha dicho en su palabra y que nosotros creemos en nuestro corazón. Confesión es estar de acuerdo con Dios, es decir, lo mismo que Él dice. Entonces, un cristiano habla, piensa y expresa lo que Dios quiere que hagamos. Miremos por un momento en Romanos 10.9. ¿Qué nos dice? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto es sanado espiritual y físicamente. Esta palabra salvo es traducida a la palabra griega sozo. Así es, que significa ser sanado espiritualmente y sanado físicamente. Sanado del cuerpo y físicamente, sanado del alma espiritualmente. O sea, salvado del pecado y salvado de la enfermedad. Y esto es un fortalecer tu espíritu. La traducción significa sanado, preservado y salvado y restituido. ¿Cuántas promesas, hermanos? No sé usted, pero yo las veo. La palabra salva o salvo, usada en Romanos 10.9, cuando dice serás salvo. Es la misma palabra griega usada por Cristo cuando dijo al hombre griego, al ciego, ¿se acuerdan? ¿Quieres ser sano?, le preguntó.
¿Quieres ser sano? En Juan 5:6 nos lo dice. Ambas palabras fueron traducidas de la palabra griega esta que estaba diciendo, sozo. Entonces, probando esto que perdón, mire, fíjense, perdón y salud son la misma cosa, sanidad. Y esto es que ambas son provistas y ofrecidas a todos en la misma forma. Y será muy bueno para aquellos que se oponen a la sanidad divina. Aprender lo que significan estas palabras en su texto original, perdón y salud. Es sozo, ¿se acuerdan? Nuestra salvación incluye salud física para nuestro cuerpo, física. Y esto es un hecho innegable. Confiesa, luego posees confesión. Notemos ahora que Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, o sea, sanado. Entonces él continúa, porque el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Cuando tú proclamas sanidad en tu vida, o sea, confesión, se hace para salud. Y no hay salvación o salud sino hasta después de haberse hecho confesión. Y esto es uno tiene que creer y confesar antes de experimentar los resultados que vienen o que van a llegar. Y esto es fe, esto es la fe. Recordemos siempre esto, que la confesión viene primero y entonces Cristo, quien es el sumo sacerdote de nuestra confesión, responde, concediéndonos aquello que hayamos pedido, pero con fe. ¿Y qué es la confesión? Confesión de la palabra de Dios. Es decir, lo mismo que Dios dice en su palabra. Confesión es estar en común acuerdo con Dios. Y es hablar el mismo lenguaje de Dios. La Biblia piensa, habla y expresa, como digo. Es decir, sus mismas palabras acerca de nuestros pecados o enfermedades o cualquier otra necesidad que podamos tener. O sea, cuando estás enfermo, decláralo. Por sus heridas soy curado, soy sanado. Cuando te sientas débil o desanimado, afírmalo. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi roca, mi ayudador, mi libertador, ¿cierto? Y eso lo tengo claro. Porque si usted viene a mi casa, lo va a ver allí. Lo primero que ve cuando entra, y no es para vanagloria, ¿eh? Por eso lo sé, que es mi ayudador, mi sanador, mi salvador, todo, lo es todo. En 2 de Samuel 22:2, o sea, es muy fácil de recordar. 2 de Samuel 22:2. Cuando seamos tentados a sentir temor, valientemente decláralo. Nada me podrá hacer daño, nada. Pero hay que declararlo con fe. Tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Así lo dice el Salmo 23, ¿cierto? Cuando Satanás nos ataca, ¿qué le decimos? En el nombre de Cristo Jesús. Está escrito. Os doy poder y autoridad sobre todo el poder del diablo para reprenderlo, ¿cierto? Cristo conquistó, o mejor dicho, derrotó al diablo, hablando las palabras de ¿quién? De su Padre. Y está escrito, dice. Escrito está. Lo dijo en el desierto también cuando lo llevó allá a tentarlo el diablo. Lo venció con la palabra. Escrito está. ¿Cierto? Tú puedes conquistar a Satanás usando esa misma arma. Escrito está. Con fe. Aprende lo que dice Dios acerca de tu caso. Y camina como Cristo caminó en esta tierra. Vuélvete a Él. Siempre refiérete a la palabra de Dios como dirigida directamente a ti. Y es siempre Dios hablándote a ti personalmente. Esa es la palabra. Dios te habla a ti, te revela, te dice lo que tiene que decirte, cómo guiarte. El Espíritu Santo está ahí, siempre, pendiente de ti. Eres su hijo, o somos su hijo, o su hija. Pues hay que leerla,
hay que prestarle atención. Entonces ten suficiente valor para confesarla también la palabra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué dice la palabra? Vayan por el mundo y prediquen mi palabra. Eso es lo que quiere, que confesemos su palabra. Entonces es muy importante con tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que te ha regenerado? ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? Ten suficiente valor para confesarla, como digo, como en Josué 1:9. ¿Te acuerdan? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Cierto? Y todas las cosas te saldrán bien. Cuando estás en necesidad, puedes confiadamente confesar, mi Dios, pues suplirá todo lo que me falta, de acuerdo con sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Y puedes creerlo con fe, hermanos. Si tú crees con fe que la palabra de Dios es verdad, entonces tú sabes que Él quiso decir exactamente lo que expresó al hablarla. Cristo vino a hablar de la palabra. Cristo Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, o sea, de lo que nosotros decimos. Por lo tanto, Él siempre se ocupará que todas nuestras necesidades, todas, sean suplidas. Él sabe y conoce lo que te hace falta, lo que tú necesitas. Cuando estás enfermo, puedes decididamente confesar, por cuya herida fuisteis sanados. En 1 de Pedro 2:24 nos lo dice. Y descubrirás que puedes confesar esto con tus labios, porque ya lo has creído en tu corazón. Y la enfermedad tiene que salir de tu cuerpo. Aleluya. Entonces sabrás que has sido sanado. Y lo sabes porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Haciendo uso, por lo tanto, nuevamente lo repito, escrito está. Y derrota las fuerzas del infierno. Los poderes satánicos tienen que ceder siempre ante la afirmación de así dice la palabra de Dios. La palabra siempre conquista ¿a quién? Al caracalcetín, a Satanás. Cuando persistentemente confiesas la palabra como la confesó Cristo, diciendo escrito está. Y está en Mateo 4, del 3 al 10. Satanás tiene que salir y los ángeles vendrán y te servirán en la misma forma que lo hicieron con él, con Cristo. Porque así está escrito. Y nos lo dice en Mateo 4:11. Dice, el diablo entonces le dejó. Y aquí los ángeles llegaron y lo sirvieron. Satanás es impotente ante la palabra de Dios. Él tiembla, él no puede resistir la palabra de Dios. Él hace inofensivo ante la faz de la autoridad, escrito está. Porque él sabe que esto es verdad. ¿Y quién más que él, que conoce la palabra de pe a pa? Cristo Jesús sabía que él podía hablar las palabras de su Padre y por ello conquistar todas las huestes contrarias a la palabra. Él dijo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aleluya, en Juan 12:49. Él nos da mandamiento de lo que tenemos que decir, cómo tenemos que usar nuestras armas ante las adversidades, ante los problemas, ante las enfermedades, ante todo. Tenemos mandamientos, tenemos promesas, solo hay que usarlas, tener fe. Él siempre habló las palabras de su Padre, ¿cierto? Y esto lo hacía invencible. Y esto era el secreto de su triunfo, de su ministerio aquí en la tierra. Entonces, te digo hoy, enfréntate a Satanás con el escrito está. Y todas tus enfermedades, tus dolencias, tus síntomas tendrán que salir. Aleluya. Confiesa lo que Dios dice. Satanás no puede resistir todo esto. Él es una hueste derrotada y él lo sabe. Él lo sabe desde que Cristo se levantó victorioso
sobre la muerte y el infierno. ¿Se acuerdan? Él fue a las huestes del infierno a arrebatarle la autoridad a Satanás. Pero también fue victorioso cuando creían que lo habían derrotado en la muerte, en la cruz del Calvario. Pero ahí resucitó él, el Padre lo resucitó. Él siempre ha tratado de impedir que la Iglesia descubra esto. Satanás está siempre ahí. ¿Y saben quién es la Iglesia? Nosotros. Él siempre ha obedecido al mandato de todo hombre que ha usado la palabra de Dios contra él. Y aún lo sigue haciendo. Cuando él descubre que nosotros hemos aprendido el secreto de usar el escrito está. Su derrota es segura y él lo sabe. Cristo conquistó a Satanás por nosotros. Y mientras nosotros actuemos en lugar de él, usando su nombre, seremos victoriosos. Nunca podrás sobrepasar a tu confesión. Lo que tú confiesas, eso viene a ser. Fíjense, muchas personas tienen una confesión negativa. Siempre están confesando lo que ellos no son. Hablan de sus debilidades, de sus fracasos, de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus ignorancias o falta de habilidad. ¿Y por qué? Sabes que al hablar de tus enfermedades y dolencias, declaras tu estado pobre de salud. Les agrada decir al mucho tiempo que hace que están enfermos. Muchos le pasan. Es que llevo tanto tiempo enfermo. Y de las cosas que no pueden hacer, de lo mal que se sienten muchas veces y de lo mucho que sufren en el dolor. Siempre están proclamando que tienen dolor, que hace mucho tiempo que están enfermos, que quisieran más todavía. Porque es lo que están declarando. ¿Sabías tú que la Biblia dice en Isaías 33, 24, nos dice, no dirá el morador, estoy enfermo? Cuando tú confiesas tus enfermedades, tu estado pobre de salud que decía, tus síntomas y las dolencias que presientes que te han de sobrevenir a ti o a alguno de los tuyos, ¿tu confesión hará que suceda lo mismo que dices? ¿Lo sabían? Muy pocas personas han llegado a comprender que nuestra confesión o nos aprisiona o nos aplasta o nos declara libres. Por eso es tan importante la confesión. Una confesión genuina y verdadera siempre nos declara libres. No es nuestro pensar, sino nuestras palabras y conversación las que obran para tener poder o tener debilidad en nosotros. Y es aquello que nosotros confesamos con nuestros labios, lo que realmente domina nuestro ser entero. ¿Y saben qué? Tus 5 sentidos naturales, los tenemos, ¿cierto? No tienen lugar en el reino de la fe. La fe impera. Confesar dolencias o sufrimientos, enfermedades, es como firmar para recibir un paquete a lo mejor quizás de Seur o del Express. Le estás dando autoridad al diablo cuando tú confiesas con tu boca tu enfermedad. Que tú no lo ves, pero Satanás entonces tiene el recibo, lo tiene, de que tú has recibido ese paquete y tú lo has adquirido, tú lo has cogido, tú estás declarando que estás conforme con ese paquete, que demuestras que has aceptado su paquete. No aceptes nada que mande el diablo, nada. Repréndelo, hermano, aun cuando tus sentidos naturales te hagan sentir que el paquete es para ti. Rehúsalo. Hay que confesar. Mira inmediatamente al Calvario y recuerda que tú has sido libertado. Cuando tú estás firme con una confesión positiva y de acuerdo a las palabras, así dice el Señor, escrito está, Satanás se va inmediatamente. Él tiene que irse. Por eso ahora podían decirle,
Satanás, tú eres un mentiroso. Y Cristo Jesús dijo que tú lo eres. Tú no puedes echar esta enfermedad sobre mí. Yo la rechazo, yo no tengo que llevarla porque está escrito. Él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Amén. Pablo también dice que Cristo fue hecho el Salvador de nuestro cuerpo. Y Juan también dice que podemos prosperar y estar en salud, así como nuestra alma también prospera. Entonces podemos decirle con toda autoridad, en el nombre de Jesucristo yo te conjuro, deja mi cuerpo libre ahora mismo. Satanás tiene que obedecer tu mandato. Cristo mismo dijo que tendría que hacerlo. Y Santiago también dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. El Cristo mismo llevó todas nuestras enfermedades y cuando dijo todas, son todas. Y cargó con todos nuestros dolores. Y esta es la garantía que tenemos de Dios para tu salud perfecta. Endosa esta garantía con tu confesión. Confiesa con tus labios. Tú eres libre. Escrito está, le podemos decir. ¿Cierto? Y ella te traerá salud perfecta del trono de Dios. Y yo hoy declaro sanidad para ti, para tu vida. Sois sanos por las llagas de Cristo. Las enfermedades, dolencias, pecados e iniquidades, todas fueron puestas sobre Cristo. Él se las llevó. Prueba tu fe. ¿Cómo? Con tus acciones, con tus obras. En Santiago 2:20 nos lo dice. Porque comprados sois por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos dice en 1 Corintios 6:20. ¿Y cómo puedes tú glorificar a Dios en tu cuerpo cuando está siendo destruido por la enfermedad? No puedes. ¿Sería igualmente posible glorificar a Dios en tu espíritu cuando está llena de pecado? No puedes glorificar a Dios. ¿Cómo glorificar a Dios propiamente en tu cuerpo cuando está lleno de enfermedad? Tampoco. Tú has sido ya libertado y tienes que decirle al diablo, Satanás, tú eres un mentiroso y tú sabes que yo soy propiedad redimida por Cristo, porque yo he aceptado a Cristo Jesús como mi Redentor. Yo no habito en tu territorio y por lo tanto no tienes ningún derecho legal para invadir mi propiedad. Ya ni te pertenezco ni estoy bajo tu jurisdicción, ¿no? Jurisdicción. He sido redimido de tu autoridad por Cristo Jesús. Aleluya. Esta enfermedad que tú has puesto sobre mí fue destruida ya en la cruz del Calvario. Nos lo dice Gálatas 3:13. Fue destruida ya en la cruz del Calvario. Y tú sabes que yo no tengo que sufrirla. Yo te ordeno que en el nombre de Cristo Jesús dejes mi cuerpo libre. Yo soy libre de tu maldición. Porque está escrito, por sus heridas fuimos nosotros curados o sanados. Y por lo tanto, yo lo estoy sanado. Dios lo ha dicho así. Tú eres un mentiroso. Tus dolencias son mentiras. Tus síntomas son mentiras. Y tus palabras son mentiras. Tú eres el padre de la mentira. Así le dijo. Cristo así lo dijo en Juan 8:44, lo dice la palabra. Yo soy salvo, yo soy sano y he sido libertado de tu poder. Yo soy fuerte y entonces dale gracias a Dios por tu sanidad. Yo le doy gracias al Señor. Muchos han muerto, y muy pronto quizás, por no conocer sus derechos en Cristo Jesús, por no conocerlo. Porque mire que nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús.
Por Cristo Jesús Dios nos ha hecho lo que somos, nuevas criaturas. Así somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas, dice, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. En 2 Corintios 5, 17. Bendito el Rey. Pablo también dice en Romanos 8:37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Todo lo que Cristo hizo fue por nosotros, hermanos. Solo por nosotros. Él vino a eso, a salvar al mundo, a dar vida al mundo. No vino a condenar. Él vino a salvar. Todo lo que Cristo hizo por nosotros y ahora nosotros somos copartícipes de esa victoria que Cristo tuvo. Éramos cautivos, ¿cierto? Pero Cristo Jesús nos ha librado de ese cautiverio. Estábamos bajo maldición en el pecado también, ¿cierto? Y en la enfermedad. Pero Cristo, nuestro Redentor, nos ha librado de la maldición y nos ha redimido del dominio de Satanás. Nosotros éramos débiles, pero el Señor se ha construido en nuestra fortaleza y ahora somos fuertes. Estábamos atados también y aprisionados, pero Cristo nos ha librado de la esclavitud. Estábamos enfermos, pero Cristo quitó y llevó nuestras enfermedades y ahora con sus heridas, por sus heridas somos curados, somos sanados. Ahora Él te dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y hay que confesarlo. Somos sanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Confiesa esto también. En otras palabras, lo que Dios dice está siempre en efecto. Confiesa esto. Por sus heridas sois vosotros curados. Y hay que confesarlo así. Diga al que es débil, yo fuerte soy en él. Hay confesión erróneas también. Nunca debemos hablar acerca de nuestras enfermedades. Así es. Nunca debemos hablar de nuestras enfermedades. Cuando le contamos a otros nuestras dificultades, solo procuramos ganar las simpatías de ellos. O sea, como lástima. La enfermedad vino del diablo, nuestro adversario. Cuando hablamos de nuestras dificultades, lo que hacemos es testificar a favor de la habilidad de Satanás para causarnos esas dificultades. Cristo nunca trajo la enfermedad. Cristo no quiere que estemos enfermos. Cristo ya se llevó las enfermedades. Entonces tenemos que creerlo. Cuando hablamos de nuestras enfermedades o dolencias, estamos glorificando al adversario, quien ha tenido la habilidad de poner enfermedad y dolencia sobre nosotros. Cuando confesamos nuestra falta de fuerza y nuestra inhabilidad para hacer aquello que debemos hacer, estamos confesando precisamente que Satanás nos tiene cegados de tal manera que no podemos gozar ni ejercer nuestros derechos, nuestros privilegios, que nos son dados y revelados en la palabra de Dios. Estamos, por lo tanto, confesando todo lo contrario de lo que Dios dijo. Jehová es mi luz y mi salvación. Aleluya, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Y de quién he de atemorizarme? Así nos dice en Salmo 27, 1, que también lo tengo en casa. Mi testimonio. Dios lo dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Pueden creerlo? Jehová tu Dios está contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice en Josué 1:5. Ahora escucha tú a Jesús hablándote a ti. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así en Lucas 10:19. Tal parece que no tenemos por qué estar atemorizados, ¿cierto? Si estamos con Cristo, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En Lucas 1:37. Y ahora unimos esta a y nada os será imposible, en Mateo 17:20. Parecido.
Comienza ahora a ver que usando esas dos poderosas armas divinas, la palabra de Dios y el nombre de Cristo Jesús, el poder de Dios viene a ser también tu poder. Tú tienes poder, tenemos poder. Ninguna arma que Satanás pueda usar contra estas dos armas divinas podrá prosperar. Nos lo dice Isaías 54, 17. Y siempre confesando, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8, 37. Aleluya. Y a esto añade, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4, 13. Mire, hermanos, voy a hablarles, a ver si lo adelanto un poco, porque si no, no me va a dar tiempo. Voy a hablarles de algo importante que todos deberíamos tener en cuenta, y es de dar nuestro testimonio. Lo voy a resumir un poco porque si no sería muy largo. Pero mi confesión, la confesión, tu testimonio, y hablarles de un Dios que es vivo y es real, y que ha cambiado mi vida ya hace más de 10 años. Él me ha restaurado y me ha transfigurado cuando estaba totalmente perdido yo. Yo tenía un Dios a mi manera, ¿cierto? Antes que este de ahora. Incluso era más bien ateo, porque de católico no tenía nada tampoco. Mi nombre, como todos saben, es Pastor José y soy ahora copastor de este centro cristiano pentecostal de Mataró, situado ¿en dónde? En calle San Cris, número 11 de Mataró. Y hoy quiero dar ante todo gloria y honra a Dios y proclamar que Jesucristo es el Señor de mi vida. Él mató mi vieja naturaleza y me usó y me puso su nueva naturaleza. Muchos que me conocían, como mi familia, amigos, allegados, vecinos, etcétera, dirían que ese cambio es imposible. Los que me conocían dicen, el cambio este que ha hecho no puede ser, es imposible. Pero les puedo decir que para Cristo no hay nada imposible. Aleluya. Y les voy a poner tan solo un ejemplo, y está en la Biblia. Fue con Saulo. Él perseguía y hacía presos e incluso llegó a matar cristianos. Pero un día, camino de Damasco, ¿qué pasó? Dios lo tocó. Llegó a su vida y lo transformó. Le dijo que fuera a Damasco y que esperara sus órdenes, ¿cierto? Y allí le cambió hasta el nombre, de Saulo a Pablo, como todos saben. Y le puso tanta fe que lo hizo uno de sus apóstoles. Y empezó a predicar el Evangelio. Y entonces digo yo, si lo hizo con él, con Pablo, así o en diferente manera, lo hizo conmigo. Y es por eso que ahora puedo hablar de mi vida cristiana, dar mi testimonio, como de mi vida anterior en el mundo, también mi testimonio. Y se revela en Deuteronomio 28, del 28 al 32. Y voy a leérselo. En un momento. Ustedes saben que todos tenemos un testimonio. Y si lo buscáramos en la palabra, te tiene que ser revelado. A mí se me reveló en Deuteronomio 28, del 28 al 32. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a medio día como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella,
Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. ¿Se dan cuenta? Uno a raíz de estar en los caminos del Señor, se va dando cuenta de todo el testimonio, que todo lo que sucedió fue por algo. Y no nos damos cuenta hasta que se te revela. En su palabra, en Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Y él quería una relación conmigo, que se había perdido por culpa del pecado. Y me tocó con 49 años. 49 años estuve en el mundo. Pasé muchas angustias. Muchos creen que están en la verdad. Y no. Es solo portarse bien, no. Sino arrepentirse y pedir perdón. Ese es el Evangelio. Arrepentirse y pedir perdón. De pequeño, ya con 13 años, salí de casa. Dejé estudios y empecé a trabajar. Yo tengo 2 hermanos. Al nacer yo, a los 4 años y medio nació mi hermana y a los 4 años y medio nació mi hermano. O sea, nos llevamos del pequeño al grande 9 años. El camino no fue fácil, era difícil. Hubieron muchos errores. Y gracias a Dios me protegió de muchos percances. Y es ahora que sé el porqué y el propósito de él. Ya con 8 años tuve un percance. Con un coche se me quedó la rueda aquí en la cabeza. Salía como de un altillo de patio que había unas escaleras, habían 2 tabiques, no veía nada y salí corriendo y justamente pasaba un coche. Frenó en seco. Gloria a Dios. Y se me quedó aquí, en la cabeza. A los 13 años empecé a fumar. Hasta los 27. ¿Saben que si no lo dejo, me dijeron que tenía o que tendría un cáncer de pulmón? Era exagerado lo que yo fumaba. A los 18 empecé a beber alcohol más que fumar. Para mi vergüenza. Hasta los 33. Pero un análisis clínico que no fue por casualidad, luego me di cuenta, me decía que tenía principios de cirrosis. No sé si saben lo que es, principio de cirrosis. Es muerte segura, la cirrosis, en el hígado. Pero se regeneró porque lo cogí a tiempo, dijéramos. Me di cuenta, o Dios me reveló, que era pronto. Y se regeneró, pero al año empecé de nuevo, más moderado quizás, pero empezó definitivamente a volver a empezar a beber, o sea que era alcohólico. A los 33 años, si por poco era, me llegó la diabetes. Diabetes que ahora ya no tengo, la reprendo en el nombre de Jesús. Pero me llegó a los 33 años. Y a los 49 años, para postre dijéramos, el cáncer de estómago. El cáncer de estómago, supongo que, me parece que la mayoría estaban aquí el día que estuve explicando mi testimonio también de este caso. Cristo me sanó completamente. El hombre se equivocaba. Los 3 cirujanos se equivocaron. Todos creían que tenía que hacer quimioterapia y radioterapia. No tuve que hacer nada. Cristo me restauró, me regeneró, me sanó completamente y me hizo un estómago nuevo.
Entonces, ¿cómo no voy a creer que me va a sanar este pie? Este pie está sanado. Este pie está restaurado. Y si me lo tienen que amputar, me va a hacer uno nuevo. Cristo es así. Es nuestro redentor, es nuestro sanador, es todo. Cristo es todo. Pero con fe. Por eso digo que la sanidad está en la fe. Mire, me hicieron oración de fe unas hermanas de la iglesia y empecé a querer saber la verdad. Como Pilatos. Ahí es donde me tocó Dios. Quería saber la verdad. ¿Qué es la verdad? Decía Pilatos. Pero el peor aguijón que siempre fue y he tenido fue el alcohol. De ahí que empecé a clamar como Jeremías 33, 3, ¿cierto? Todo puedo en Cristo que me fortalece. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo fue difícil por no hacer las cosas bien. Todo está en la obediencia, arrepentimiento y el perdón. Tuve muchos percances más. A los 18 años me saqué el carnet de conducir. ¿Para qué? Destrocé 2 coches de mi padre y el coche mío. Enteritos, al desguace. Unos accidentes y graves. Algunos eran mortales. Pero ahí estaba Cristo. Aleluya. Tuve altercados en discotecas, claro, cómo no. De joven, yo muy gallito. Con las niñas y las jovencitas. Me puse a tontear con un grupito que no era más bien sano, era más bien delincuentes de aquel pueblo. Y cuando salí de la discoteca, allí estaban ellos, esperándome. Y uno con la navaja me la pone en el estómago y me dice, ¿sabes qué? Que te perdono la vida. Te perdono la vida porque me has caído bien. Dice, pero por mucho menos yo he rajado a muchos tíos. ¡Wow! ¿Quién estaba allí? Cristo. Mire, cuando salí del cáncer no hacía las cosas bien. Cogí llagas en los pies. Todos lo saben los que habían estado más cercano a mí. Y cogí llagas en los pies. ¿Y saben qué? Me querían amputar todo el pie ya. Pero ahí estaba nuevamente Cristo. Y con una operación de células madres me regeneró el pie. ¿Y sabe quién fue? Cristo. Allí estaba nuevamente. Los cirujanos, los vasculares, endocrinos, luego no podían creer lo que estaba pasando. Si ustedes llegan a ver, me parece que algunos, como el pastor y alguien más, vio la fotografía del agujero que tenía yo en la planta del pie. Pero ya el Señor me tenía algo mejor preparado. En el tiempo del cáncer tuve que enfrentar muchas cosas. Entre ellas el divorcio, que fue muy duro. En verdad las parejas que tuve en el mundo no fue nada bueno. Todo por la fornicación, por los deseos de la carne, por la perversión, etc. Siempre fui en contra de las leyes de Dios. Por eso me sentí destrozado, hermano. Desesperado, depresivo, con ansiedad, solo con ganas de morirme. Pero gracias a Dios que me dio una hija de ese matrimonio que tuve. Y ya la cual me ayudó a seguir adelante. Por eso sé que me la dio el Señor. Y estaba escrito. Poco a poco el Señor me fue sacando la blasfemia. Yo era como la mayoría de los españoles, muy feo para hablar. Siempre tenía a Dios en la boca, pero de diferente manera. Y muchas palabrotas que tenemos los españoles, ¿cierto? Y sobre todo desputricaba mucho a las religiones, sobre todo a los evangélicos. Les decía usureros, fanáticos, locos.
etcétera. Pero el verdadero aguijón mío, como digo, siempre fue el alcohol para mi vergüenza. Yo seguí clamando, como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Ahora por el aguijón de la ira, pues me atreo mucho, a la mínima necesito paciencia. De aquí que el Señor te pone disciplina y obediencia, ¿cierto? Y esto es lo que Él pide, obediencia, disciplina. En mi vida laboral gané mucho dinero, hermanos, pero fue un desastre. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Si ganabas tanto dinero, por hacer las cosas mal. Ya en mi negocio, en un bar-restaurante que tenía en Argentona, y desde que comencé a trabajar en hostelería, porque fue desde pequeño ya, te podría explicar todo lo malo que conlleva eso. Conlleva que yo jugaba mucho al póker, a los juegos de azar, o sea, lo llevaba todo para adelante. Venta de tabaco. Sabía de clientes que usaban la droga allí dentro y no les decía nada. O sea, yo permitía que se drogaran algunos allí dentro. Y yo jugaba al póker, como digo, y a toda clase de juegos. Pero bendito sea el Señor, que Él me ama, me rescata y me liberta de todo eso. Y me da mucho más de lo que yo pedía. Junto a mi hija, me ha dado una esposa de la iglesia y una familia, la cual amo mucho, ¿cierto? Los amo. Después de 8 años de abstenencia total, solo el Señor pudo hacer esto. Yo hoy día puedo hablar de todo esto y les puedo decir que todo lo vivido, ahora sé que no es por casualidad. Era y es un propósito de Dios. Si usted está oyendo y pasando por algo similar o igual, yo te puedo ayudar ahora a través de Cristo. El Señor Jesucristo te ama y Él te está esperando. Y quiere darte una vida eterna. Te quiere en las bodas del Cordero. Nos quiere allí. Que Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. A todos los oyentes, a mi familia, a todos. Bendito sea el Señor. Aleluya. De aquí el tema de hoy. Que de la sanidad está en la fe. Aleluya. Nos ponemos de pie. Fortaleza
Bendito sea el Señor. Aleluya. Ya, como he dicho, todo es un propósito de Dios. Lo que pasa es que tenemos que buscarlo. Pero se dan cuenta que todo vivido es por algo y para algo. Nosotros ahora podemos ayudar a gente que lo necesitan. Y ese es el propósito de Dios. Tuve que esperar 49 años y no entendía por qué me pasaba todo eso. Y ya les digo, aunque pareciera que estaba bien y que todo era jauja y todo era risas, alegría, viva la vida, yo llegaba a casa y era un desgraciado. Estaba vacío. Entonces por eso digo que ahora esto ha servido para algo. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Quiere que tú confieses con tu boca tu testimonio para aquellos que lo necesitan, porque necesitan de ti. Hay mucha gente que nos necesita y podemos ayudarle con nuestro testimonio. Porque si tú has vivido alguna cosa de lo que ellos están viviendo, ellos te pueden preguntar: ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Y siempre tenemos que decirle: no fui yo, es Cristo. Es Cristo que te está llamando. Aleluya, bendito Jesús. Le vamos a ofrendar, que es tarde, como Él se merece. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Dios, que nos has traído hoy, Dios. Te damos gracias por todo lo que acontece, Dios, y te pedimos, Señor, que nos pongas esa fortaleza, Señor, para seguir adelante. Gracias te damos por tu misericordia, Dios. Y te vamos a ofrendar, Señor. No. Sí. Amén. Y te vamos a ofrendar como tú te mereces, Padre. Señor, ponnos en ese corazón, Dios, para este local, Dios, que tenemos, que tú lo has puesto en nosotros, Dios, que podamos seguir en él. Señor, ponnos esa misericordia, Dios, de dar lo que podemos, Señor. Señor, bendice a todos aquellos que no tienen trabajo, quizás. Provéelos, Señor, para que puedan bendecir tu nombre, Señor, que sigan adelante, prosperando en sus caminos, Señor, en tu camino. Gracias te damos por todo en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Aleluya. Nada más grande que confiar en el Señor, ¿cierto? Confiados estamos en ti, Rey. Nos vamos a ir despidiendo, es un poco tarde ya, pero le vamos a dar gracias al Señor por su grandeza y su poder, ¿cierto? Amén. Gracias te damos, Señor, en el día de hoy, por todo lo que tú nos has traído, Dios, por todo lo que ha acontecido en este lugar, Señor, por la coordinación, por el ministerio de alabanza y adoración, por tu palabra, Señor, y por todos estos siervos y siervas, Dios, mis hermanos y hermanas, que estamos aquí, Señor, y todos aquellos que quizás no han podido venir por circunstancias ajenas a ellos, pero te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que nos das, Señor, y te pedimos en esta hora, Dios, que nos pongas fe, que nos des más fe, Señor, que nos revistas de tu santidad, de tu justicia, Dios, que sepamos caminar como tú anduviste en este mundo, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, Dios, porque tú nos escogiste de tanta gente, Dios, tú nos escogiste a nosotros, Dios, y por eso creemos con fe, Señor, creemos con fe que estamos sanos por tu palabra, Dios, porque tu palabra lo dice, escrito está, y el diablo huirá, la enfermedad desaparece. Gracias te damos, Padre, por todo lo que estás haciendo, por todas estas iglesias evangélicas que están levantando, Padre. Señor, te pido que tú les pongas sabiduría de lo alto, que nos sigas poniendo esa sabiduría tuya, Padre, para seguir clamando con voz en cuello que Jesucristo es el Señor, es nuestro exaltador, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro libertador. Bendito Rey, gracias te damos por todo ello, Dios. Señor, bendice las iglesias evangélicas allí en Chile, Padre. Señor, esa tierra que necesita de ti y de todas las naciones colindantes, Dios, de Centroamérica, de Sudamérica, Señor, de Norteamérica, de todos los continentes, Padre. Te pedimos que tú sigas obrando, Dios, en los evangélicos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que sigas, Señor, atrayendo a todos aquellos que faltan. Sabemos que tu venida está pronta. Señor, agiliza los pasos, Dios, que puedan oír que Jesucristo es el Señor y los estás esperando. Señor, tócalos, Padre, tócalos. Te lo pedimos en esta hora, todos unánimes, Señor, clamando, Señor, clamando a ti, Padre. Gracias te damos por esa sanidad que estás poniendo, física, Señor, e interiormente también, Señor, espiritualmente. Gracias te damos por todas esas necesidades que tú nos provees, Señor, nos provees de todo. Gracias te damos en el día de hoy por la familia, por el hogar, por los trabajos, por los estudios, por todos los niños, los jóvenes, los ancianos, los siervos, las siervas, Dios, todos ellos, Dios, te amamos, Padre, te amamos por lo que estás haciendo en nuestras mentes, en nuestro corazón, Dios. Gracias te damos por todo lo que hemos pasado, Dios, por todo lo que hemos hecho, Dios, porque sabemos que todo nos ha venido a bien. Sabemos que tú has obrado en nuestra vida. Ahora se nos está revelando todo aquello que tú querías de nosotros, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, por ese hacer como el querer, Dios. Gracias te damos en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban bendición de lo alto. Amén.